Ay, pues muchas gracias a todos los que asisten a esta videoconferencia. Les damos la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia, que es Leamos la Ciencia para Todos. Y pues los invitamos a que el título de esta videoconferencia es Charles Darwin, la evolución de un naturalismo, con el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, que cuenta con una amplia experiencia sobre este tema. Sin más, por el momento doy lectura a su semblanza del doctor, que está aquí presente. El doctor Juan Manuel Caso estudió licenciatura y maestrías en Ciencias Biológicas por la UNAM y es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of the Science en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y miembro activo de diversas sociedades científicas internacionales. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre la ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. Entre sus publicaciones, porque tiene muchísimas y porque él es un buen divulgador de la ciencia, se encuentran Alfred Wallace, a 100 años de su muerte, en coautoría con la prestigiosa Rosaura Ruiz, Celia Oliver y César Abarca. Y el libro también de Bioética para el siglo XXI, Genes, Ambiente y Cultura, en coautoría con Ricardo Novera. Sin más por el momento, pues doy la bienvenida aquí a nuestro ponente y muchísimas gracias por dar la videoconferencia el día de hoy. Muchas gracias por la presentación y bueno, ante todo, muchas gracias al Fondo de Cultura por la invitación y por abrir estos espacios para poder platicar un poquito, en este caso, sobre pues, lo que es uno de mis temas de trabajo, de investigación ya desde hace varios años, que es el caso de Charles Darwin. Eh, Voy a compartirles rápidamente mi pantalla, me voy a apoyar en una pequeña presentación, que bueno, la idea sobre todo es ponerles imágenes, luego creo que es mucho más práctico utilizar imágenes, que sobre todo en el caso de Darwin, hay algunas que son muy conocidas, hay algunas otras que espero que no lo sean tanto. La idea es hablar un poquito, entonces, como ya se mencionaba, de cómo, en este caso, Darwin fue cambiando a lo largo de los años, cómo fue desarrollando su labor como naturalista. Eh, Mi intención aquí es intentar ir un poquito más lejos en cuanto a lo que se suele decir de Darwin, que bueno, más o menos hay algunas historias que siempre se suelen mencionar, como el asunto del viaje del Beagle y su importancia, sino también hacer hincapié en otros momentos de su vida, y sobre todo, lo que quiero con esta plática es mostrar un poquito la complejidad, si cabe, de cómo él se fue formando desde su juventud, sobre todo teniendo diversos intereses que lo fueron llevando al trabajo de la historia natural primero y posteriormente desarrollando un trabajo ya formalmente como científico a lo largo de su vida y que sobre todo lo centraron pues, en el estudio de la transformación de las especies, ¿no? Que siempre, pues digo, es algo muy sabido. Ahora lo que quiero con esta plática es un poquito ver cómo fue desarrollando su formación en ese sentido, ¿no? Pues bueno, empiezo pues creo que no es un lugar a lo mejor que todo el mundo ubique, el lugar donde nació. En este caso, esta es una foto de la casa donde él nació, en un condado del noroeste de Inglaterra. En la casa propiamente se llama, porque todavía existe, The Mount, el monte, en un condado que se llama Shrewsbury, de pronunciación un tanto cuanto compleja. La fecha, pues, es la que nos reúne de alguna manera. Él nació un 12 de febrero de 1809. Esta fecha del 12 de febrero pues ya se ha institucionalizado de alguna manera, sobre todo en los países de habla inglesa, como el Día de Darwin o el Día de la Evolución, depende también, o como el Día de la Ciencia. Es un día que reviste de gran importancia ya para mucha gente, en parte por el simbolismo que hay en torno a la importancia de Darwin, en la influencia que tuvo y que sigue teniendo
en el desarrollo de la ciencia, de la biología, de la teoría de la evolución, y que bueno, es lo que, insisto, al día de hoy nos reúne en esta plática, ¿no? También digo, no es algo que creo que pase desapercibido, la casa no es una casa pequeña, siempre creo que es importante tener en claro que un personaje como Darwin eh, también pudo hacer mucho del trabajo que realizó a lo largo de su vida, porque pues tuvo las condiciones familiares, condiciones sociales, económicas, que se lo permitieron, ¿no? Sobre todo en una época, estamos hablando a principios del siglo XIX, en la cual, aún en un país como Inglaterra, por ejemplo, no cualquiera podía dedicarse al quehacer científico. Básicamente había dos profesiones que podían derivar en la labor del naturalista. Uno eran los médicos y los otros eran los clérigos. Casualmente Darwin empezó las dos carreras, pero no terminó ninguna de las dos, que es lo que vamos a ver ahorita en un momento dado. Y a pesar de todo, pues se terminó dedicando al quehacer como naturalista, ¿no? Esto es nada más un panorama de la familia de Darwin, una familia muy amplia que tuvo y sigue teniendo una serie de relaciones con otra familia muy adinerada, sobre todo hasta el día de hoy en Inglaterra, que es la familia Wedgwood. De todas maneras, son parientes muy cercanos, los Darwin y los Wedgwood, hasta el día de hoy. Darwin, ya lo veremos un poquito más adelante, se va a terminar casando con una prima hermana, con Emma Wedgwood. Posteriormente se cambiaría el nombre a Emma Darwin. Y esto nada más es como para dar una idea del árbol genealógico de la familia, muy amplio y muy reconocido. Ya veremos después también el caso de Darwin. Darwin y Emma llegaron a tener hasta 10 hijos en una costumbre de la época, por decirlo de alguna manera. Algo que hoy en día pues ya se concibe algo bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ahora les presento rápidamente una de las poquísimas fotos de la infancia de Darwin, en este caso con una de sus hermanas, con Catherine. Eh, Darwin es el que está obviamente a la izquierda, hincado, a los 9 años. Insisto, es una de las poquísimas fotos que tenemos de él, de su infancia sobre todo. Y a continuación lo que quiero es presentarles un poquito a dos personajes que fueron sumamente importantes dentro del ámbito familiar. Uno, su abuelo, Erasmus Darwin, uno de los primeros transformistas, uno de los primeros naturalistas que especuló de alguna manera con la posibilidad de que las especies, los organismos se transformaran en el tiempo, particularmente con este libro que es muy interesante, que se llama Zoonomía, un libro que es diferente de otros que hablan sobre la transformación o sobre la evolución de las especies, sobre todo por el estilo. Erasmus Darwin, además de ser un médico muy conocido en su momento, también era poeta. Entonces, parte de la diferencia de este libro es que él va a presentar estas ideas de la transformación, pero mediante la poesía, en un estilo que al día de hoy nos puede sonar un poco extraño o diferente, pero que le valió incluso también de críticas de mucha gente, pero que fue muy influyente, inclusive con Charles, con su nieto, para que se empezara a acercar sobre todo a las ideas de la transformación de las especies. Sobre todo piensen que en esta época, estamos hablando de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, la idea de que las especies, los organismos no cambiaban, es decir, que las especies eran fijas, era una idea bastante común, sobre todo en el ámbito de la Inglaterra de esta época, ¿no? Erasmus es uno de los que va a proponer esta posibilidad, no propone necesariamente el cómo, o sea, un mecanismo o algo que lo explique como tal, pero sí de alguna manera empieza a considerar la posibilidad de que las especies no fueran fijas. Y este libro de Zoonomía, pues es de alguna manera lo que termina por presentar, ¿no? Otra influencia, posiblemente no lo positiva que uno quisiera a veces, fue su padre, Robert Waring Darwin, otro médico,
De hecho, la familia, básicamente la tradición en cuanto en términos de trabajo y demás, pues eran básicamente médicos. Los médicos, sobre todo en esta época, eran gente que tenía, sobre todo, muy buenos ingresos, lo cual les permitía, pues, vivir con cierta holgura, con cierta tranquilidad, y que, como les comentaba, pues, en algún momento también les daba el tiempo suficiente para poderse dedicar a otro tipo de trabajo, como posiblemente era el dedicarse a ser naturalista. Un naturalista en esta época, entre otras cosas, se dedicaba a colectar organismos, bien sean plantas, bien sean animales, y posteriormente describirlos, ¿no? Y en un sentido más amplio incluso, pues a organizarlos, a ordenarlos, ¿no? Cómo estaba organizado la naturaleza era de alguna manera el objetivo de muchos de estos naturalistas, ¿no? El padre de Darwin fue una influencia, por lo menos en el impulso que le dio a su hijo, no solamente a Charles, sino a todos sus hijos, a buscar formarse, a buscar, en este caso, pues primero que nada, ser médicos, que era, insisto, la tradición familiar, y en su momento, pues apoyar a Darwin en todas las empresas que tuvo a bien enfrentar, no solamente cuando estudió, sino después de estudiar, que fue, por ejemplo, el caso del viaje del Beagle, un viaje que a Darwin pues, le cambió la vida en muchos sentidos y que pues tuvo el apoyo un tanto cuanto a regañadientes, eso sí, de su padre, ¿no? Pero Darwin, pues en su correspondencia, en su autobiografía y demás, suele hablar mucho de incluso hasta el miedo que le llegaba a tener a su papá, un personaje de carácter sumamente fuerte, pero que de alguna manera terminó por definir muchas de las decisiones que fue tomando Darwin a lo largo de su vida, ¿no? Parte de esas decisiones, insisto, pues fue primero estudiar medicina. Decidieron que Darwin, así como algunos otros de sus hermanos que también se dedicaron a ello, estudiaran en esta universidad, en la Universidad de Edimburgo, una universidad localizada al norte de la isla británica, una universidad que desde sus inicios se caracterizó sobre todo por su perfil liberal en comparación con otras universidades inglesas. Esta era una universidad en la cual se discutían muchas cosas que en otras universidades ni siquiera se pensaban en tocar los temas. Uno de esos temas era precisamente la evolución, la transformación de las especies. Eh, Hay que decirlo, a lo mejor siempre suena raro decir, pero Darwin nunca fue un estudiante modelo, no solía asistir necesariamente a todas las clases, pero sí solía asistir a muchas pláticas y conferencias. La vida intelectual, la vida académica, por decir, de la ciudad era muy activa, había muchas cosas siempre que hacer y Darwin solía asistir a muchas de estas actividades extracurriculares, ¿no? Parte de esas actividades, por ejemplo, lo llevaron a conocer, por un lado, a este personaje que hasta hace no mucho no era muy conocido, de hecho sabemos muy poco de la vida de John Edmonston, un ex esclavo negro que había llegado como esclavo a Inglaterra y después de muchos años, a inicios de la década de 1820, en Inglaterra se establecieron leyes que, entre otras cosas, abolían la esclavitud. Toda la gente que era considerada esclava se convirtieron en hombres libres. Este hombre, John Edmonston, es particularmente importante en la vida de Darwin por ser el que le enseñó, entre otras cosas, las bases de la taxidermia. Esta idea de tomar, sobre todo aves, que era con lo que trabajaba Edmonston, y otros animales, eh, hacerlos, hacer todo el trabajo necesario para, perdón, desarrollar lo que serían estas como efigies que quedan de los animales una vez que les retira uno todo lo que traen dentro, de tal manera que pueden servir para exhibiciones o cosas por el estilo. Edmonston fue quien de alguna manera, no solamente a Darwin, sino a muchos otros, les enseñó el arte de la taxidermia. Y una de las que va a ser una influencia súper importante en la vida de Darwin y que luego, por diversas razones, mucha gente no lo ha terminado de ver con la importancia que creo que se merece, es este señor que se llamaba Robert Edmond Grant,
Grant fue uno de sus primeros profesores de zoología, particularmente se especializó en invertebrados. Darwin va a publicar su primer artículo sobre invertebrados, de hecho, con Grant en algún momento de su estancia en Edimburgo, por ahí de 1826. La característica más importante que podemos señalar de Grant es que Grant era un convencido de la transformación de las especies. Es decir, en una época en la cual muchísima gente no aceptaba que las especies pudieran cambiar, gente como Grant ya empezaba a hablar abiertamente de esa posibilidad. ¿Por qué él sí lo hacía y otros no? Porque Grant, junto con algunos otros que no podían acceder a las grandes universidades inglesas, se habían ido a estudiar a Europa, particularmente a Francia. Y en Francia, las ideas de la transformación de las especies estaban en plena discusión en muchísimas universidades, en el ámbito público y demás, junto con las ideas de la Revolución Francesa, es decir, las ideas del cambio biológico y las ideas del cambio social, era parte de las discusiones que había en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Francia. Estos autores que habían ido a estudiar allá regresan a Inglaterra en muchos casos con estas nuevas ideas y se las transmiten, pues obviamente, pues a sus estudiantes, entre otros, y empiezan a promover de alguna manera un pequeño gran cambio en la mentalidad de mucha gente, ¿no? Sobre todo las ideas que mayormente defendían viniendo de Francia eran las de un autor que también es bastante conocido, pero a veces muy mal entendido en la historia de la biología, como es Jean-Baptiste Lamarck. Estas ideas como las relacionadas con la herencia de caracteres adquiridos, o la influencia del ambiente, ideas que en muchos casos se han considerado por alguna razón erróneas. Eh, Gente como Grant y otros las defendían a capa y espada y Darwin las llegó a conocer de primera mano durante su estancia en Edimburgo. Con esto lo que quiero decir es parte del proceso por el cual Darwin se va a empezar a convencer o empezar a conocer más sobre la transformación de las especies fue durante su estancia en Edimburgo y particularmente fueron estas ideas de Lamarck, las que eran difundidas mayormente en este espacio, ¿no? Ahora, llegó un momento en el que Darwin ya no quiso seguir con la carrera de medicina. Se dice normalmente que la aversión a la sangre fue lo que provocó que Darwin dejara de lado la carrera de médico. Y la segunda opción, como ya les comentaba en un principio, pues si no eras médico, eras clérigo, si te querías dedicar a la historia natural. Darwin decide tomar la segunda carrera que le habían propuesto, en este caso irse a Cambridge, a una universidad que hasta el día de hoy pues sigue siendo una universidad súper conocida, famosa, por donde se le vea, con un nivel académico por demás siempre muy alto y muy reconocido, y que fue ahí donde pasó los siguientes 3 años. Darwin va a estar ahí pues estudiando para clérigo. Nada más les pongo aquí, la parte de la habitación que hasta el día de hoy sigue existiendo y que de hecho funciona como una suerte de pequeño museo en el colegio donde él se quedó a vivir durante toda su estancia, el Christ College. Esta es una parte de su habitación que realmente pues es más bien una suerte de departamento y bastante grande y bastante amplio lo que tenía Darwin ahí. Un lugar muy cómodo, eso sí, para poder trabajar con todas las facilidades de la época y con una ubicación extraordinaria para poder asistir a cualquiera de las tantas actividades académicas y no académicas que hay o que sigue habiendo en Cambridge hasta el día de hoy, ¿no? Lo interesante en Cambridge es el tiempo, de nueva cuenta, Darwin lo dedicó a muchas cosas, pero no necesariamente a sus clases. Una de las cosas que es más famoso de su tiempo en Cambridge fue la colecta, sobre todo de insectos. Es la manera en la que muchos naturalistas de alguna manera empezaron, no solamente Darwin, colectando insectos en los jardines, en los bosques alrededor de Cambridge, fue una de sus primeras tareas, ¿no?
que solamente no es colectar, sino también pues es describir y es buscar pues de alguna manera que esa descripción relacione a los organismos con pues, especies conocidas o no conocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos especímenes que colectó Darwin, hasta el día de hoy, los pueden ustedes, si tienen la oportunidad en algún momento, de ver en el Museo de Zoología en Cambridge. Esto es solamente una pequeña muestra de los numerosos especímenes que llegó a colectar durante su estancia en Cambridge. Y este fue posiblemente uno de sus primeros pasos, ¿no? Hacia la historia natural. La otra es que, pues al final Cambridge, a pesar de que era un lugar, pues hasta cierto punto muy conservador en lo político, era un lugar sumamente importante para todo lo que tuviera que ver con discusiones académicas. Dos de las más grandes influencias de lo que va a ser la filosofía de la ciencia en esta época eran profesores ahí en la universidad, William Hewell y John Herschel, dos autores básicos, importantísimos al momento de querer hacer ciencia. Ellos eran los que ponían cómo se hacía la ciencia de la época, por lo tanto tenían uno que leerlos, seguir los estándares que de alguna manera ellos proponían para el quehacer científico. Darwin pues llegó a conocerlos a ambos en persona, llegó a discutir en algún momento con ambos y pues eran dos influencias súper importantes sobre todo en el ámbito de la filosofía. Otro autor que va a ser clave en la vida de Darwin es William Paley, el reverendo William Paley, con esta obra que era una lectura obligada junto con muchas otras en las clases que se daban en Cambridge en esa época, y que Darwin con el paso de los años pues aceptó que iba a ser una influencia fundamental en sus intereses, sobre todo en volcarse en el interés de la historia natural, que es este libro que se llama Teología Natural, que pues es un libro con una profunda influencia religiosa, hay que decirlo, en la época en la que, en toda esta época victoriana particularmente, es una época en la cual la ciencia está 100% ligada a los intereses religiosos, cristianos particularmente, cristianos protestantes, sobre todo de los ámbitos del anglicanismo, sobre todo, tanto Oxford como Cambridge, son dos universidades que hasta el día de hoy tienen todo que ver con estas posturas, sobre todo del anglicanismo, que es la iglesia oficial en Inglaterra. Este libro de Pali reflejaba mucho de las discusiones que ya se tenían desde hacía muchos años en este ámbito, que básicamente lo que se buscaba con ello era señalar que el estudio de la naturaleza era una manera de conocer la obra divina, la obra de Dios. Básicamente todos los que se dedicaban a la historia natural en esta época tenían alguna liga con estas propuestas de la teología natural. O sea, eran temas que iban íntimamente ligados y Darwin siempre mostró su interés y su regocijo hasta cierto punto por leer estas obras, particularmente Pali, que él siempre aceptó que fue una de sus influencias fundamentales a lo largo de su vida, ¿no? Otro profesor, otro de los temas que van a ser súper influyentes para Darwin en su vida, pues va a ser el de la geología. Así como se dedicó en algún momento a la colecta de insectos, la geología va a ser el área posiblemente de mayor interés que va a tener Darwin a lo largo de su vida, hablando sobre todo de disciplinas científicas como tal. El interés que va a tener sobre todo en la geología le va a marcar el camino de alguna manera, incluso hacia la teoría de la selección natural, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Sedgwick fue uno de los que le introdujo, sobre todo a todo el tema de los estudios geológicos, pero bueno, es otro el autor que va a ser clave, no solamente para Darwin, sino para muchísimos otros en esta época. Ahorita se los menciono. John Henslow, el que va a ser su profesor de botánica en Cambridge, es también un personaje muy interesante y muy importante, porque Henslow no nada más fue su profesor de botánica, es también quien le va a motivar y le va a conseguir, de alguna manera,
el lugar en el viaje que le cambió la vida a Darwin, que es el viaje del Beagle. Henslow, que en principio iba a ser el mismo el que se iba a ir de viaje, no tenía el tiempo, no tenía el tiempo libre que quisiera para poderse ir. Y después de una búsqueda más o menos amplia, consiguió que fuera Darwin, Charles Darwin, quien se subiera al barco del Beagle. Y ya lo veremos más brevemente ahorita, pues fue un viaje que pues, le cambió la vida a muchos niveles, ¿no? Este viaje. Y además fue también quien proporcionó el lugar, ahí mismo en Cambridge, a donde todos los especímenes, todo lo que Darwin colectó a lo largo de su viaje durante los 5 años que se fue en el Beagle, Henslow, la casa de Henslow, que está muy cerquita de Christ College, era el lugar a donde llegaban todos los especímenes, no solamente botánicos, sino básicamente todo lo que Darwin enviaba de regreso a Inglaterra terminaba en manos de Henslow, quien a su vez fungió como la persona que permitió organizar un poco todas estas colectas y que posteriormente fueran enviadas a los especialistas, ¿no? Porque algo que es muy importante, Darwin nunca trabajó solo. Darwin trabajó en conjunto con muchas personas y parte de lo que quiero también en esta presentación, pues es hablar por lo menos de algunas de estas personas que estuvieron a su alrededor y que le ayudaron, le apoyaron de muchas maneras en el desarrollo de sus trabajos como naturalista, no solamente de su teoría, la teoría de la selección natural, ¿no? Este libro, que también pues, es súper importante en la vida de Darwin, el libro de El ensayo sobre las poblaciones humanas, de Thomas Robert Malthus, del reverendo Malthus, en las propias palabras de Darwin, es posiblemente una de las influencias decisivas que él va a leer. Dijo además en en su correspondencia, llega a mencionar que lo lee por diversión, un libro sobre economía, que dice Darwin que lo lee un poco por diversión, pero que le va a dar pues, los elementos junto con los otros que podía haber conseguido de otros autores, como los que ya les mencionaba, en el caso de los filósofos de la ciencia, de los geólogos, etcétera. Son varias las piezas que se van a ir armando aquí. Algunas de las piezas que Malthus le va a proporcionar a Darwin tenía que ver sobre todo pues, con un reflejo de lo que era la sociedad de la época, es decir, el avance del capitalismo en la Inglaterra victoriana había sido muy importante y estaba esta situación de cómo se daba, pues, por ejemplo, la repartición de los bienes, de los productos dentro de la sociedad, ¿no? Esta situación en la cual tienes los grupos humanos, las poblaciones humanas que crecen muy rápido contra, por ejemplo, el alimento que no crece al mismo nivel y por lo tanto hay que repartirlo, lo cual en el fondo provocaba lo que en otros autores terminaron por denominar como la lucha por la existencia. Esa frase que se suele asociar con Darwin, no la dijo Darwin, la dijo un contemporáneo de Darwin que se llamaba Herbert Spencer y que tiene todo que ver con estas mismas lógicas que planteaba Malthus en su momento y que generaron pues un impacto importante de la manera en la que se entendía a la propia sociedad victoriana, ¿no? Entonces, todos estos elementos, pues de alguna manera, Darwin los fue consiguiendo de alguna manera a lo largo de su trabajo, a lo largo de las pláticas, a lo largo de todo el movimiento que tuvo en un espacio académico como fue el de Cambridge y que terminó por llevarle a esto, que va a ser el viaje del Beagle. El viaje del Beagle, como tantos otros viajes que hubo en esta época en la Inglaterra victoriana, tenían como objetivo, entre otras cosas, la colecta de información para la corona, ¿no? Eran viajes militares, eran viajes organizados, en este caso por el almirantazgo, por la Marina Británica, que tenían como objetivo, pues, recorrer el mundo y, entre otras cosas, obtener la mayor cantidad posible de información que les pudiera ser de utilidad posteriormente para, pues, lo que quisieran, ¿no? Sobre todo lo que fuera el avance del imperio, esa era la información que se necesitaba, ¿no? Este barco, pues parte de la idea que tuvo desde un principio era esa. La otra es que el viaje del Beagle
era el segundo viaje de este señor, el capitán Robert Fitzroy, un personaje, un aristócrata, diríamos hoy muy fifí, que no quería que cualquiera se juntara con él, por eso escogió a Darwin. Darwin tenía una serie de características físicas, empezando por la nariz, sociales también, que le permitían tener contacto con él. Era lo que podemos decir un clasista, temo decirlo, en esos términos. Pero al mismo tiempo era un personaje sumamente reconocido dentro de lo que era la Marina, ¿no? Este viaje del Beagle fue su segundo viaje del capitán Fitzroy. En el primer viaje habían técnicamente secuestrado a unos pobladores de lo que se conoce como la Tierra del Fuego. Fueron llevados a Inglaterra para ser, entrecomilladamente, civilizados y varios años después se decidieron a regresarlos a su tierra natal con tal de que esto pudiera permitir, según era la lógica del capitán Fitzroy, permitir que se le civilizara al resto de la población, las poblaciones originarias que habitan en la Tierra del Fuego. Es un experimento que, aunque me adelante un poquito, no salió nada bien. Es decir, todas estas personas que fueron llevadas por la fuerza a Inglaterra aprendieron el idioma, como el inglés, aprendieron costumbres, etcétera, etcétera. Pero en cuanto llegaron de vuelta a su tierra, todo se les olvidó y todo salió perfectamente mal, no como esperaba el capitán, cosa que le sintió bastante mal durante muchas ocasiones, ¿no? Ahora, la estancia de Darwin en el Beagle, siempre ha habido una discusión ahí en cuanto al papel que tenía que haber jugado Darwin durante el viaje. Es decir, Darwin oficialmente no era el naturalista del viaje, es decir, la persona encargada de hacer todas estas descripciones, todas estas colectas. Darwin al final se quedó como el naturalista porque el naturalista oficial del barco decidió bajarse después de ver que Darwin tenía todos los favores, en este caso del capitán, y que el capitán no, básicamente no lo pelaba al otro, al naturalista, que en teoría era el oficial del barco. Entonces Darwin al final tiene que quedarse con el encargo de ser él el que de alguna manera lleve a la práctica todo lo que tiene que ver con la descripción, la colecta de los organismos que en todos los lugares que se iba llegando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto al final, bueno, nada más para darnos una idea del tipo de viaje que se realizó. Fue un viaje que originalmente estaba pensado para 2 años, terminaron viajando casi 5 años. Fue un viaje que, sobre todo, la mayor parte de las paradas que hicieron fue en lo que es actualmente Sudamérica, particularmente en Brasil, particularmente en Uruguay, en Argentina, en Chile y el siempre muy, muy, muy famoso episodio de las Islas Galápagos, que es el lugar por excelencia en donde algunos autores a finales del siglo XIX comentaban que Darwin había descubierto la evolución, cosa que no es cierto. Eh, por ponerlo en términos planos, Darwin se subió al barco, al Beagle, pensando que las especies no cambiaban a lo largo del tiempo y se bajó pensando lo mismo. Esto no es raro, solamente piénsenlo que es un proceso a veces bastante más largo y complejo el cambiar de ideas. Entonces, cuando Darwin se sube, pues él tenía una serie de ideas que con el paso del tiempo, de las lecturas, de las pláticas, etcétera, pudo ir cambiando. Y de hecho, ahorita llegaremos a ello, tenemos una fecha bastante aproximada del momento en el que Darwin cambia de idea de pensar que no había un cambio en las especies a lo largo del tiempo, a pensar que sí era posible. Y eso, insisto, lo tenemos más o menos, hay una fecha bastante aproximada en ese sentido, que ahorita voy para allá. Una lectura que hizo durante el viaje y que pues es la que la ayuda de alguna manera a terminar por sentar las bases de lo que va a ser la posibilidad del cambio biológico, es este libro que se llama Los principios de geología, de el que posiblemente en esta época, la época victoriana, era por mucho
el científico más importante y reconocido de toda la comunidad científica británica, Sir Charles Lyell, un geólogo que aparte también era abogado. De hecho, eso también le permitía tener suficientes recursos para poderse dedicar a la parte científica. Eh, Lyell en esta obra es una obra que deja claro la posibilidad de que así como hay un cambio en la faz de la Tierra, el cambio geológico, producto de terremotos y cosas por el estilo, de alguna manera Lyell deja abierta la puerta a la posibilidad del cambio en las especies, así siguiendo esa misma lógica, si la faz de la Tierra está cambiando, pues lo que está sobre la faz de la Tierra también habría de cambiar, en este caso, pues los organismos vivos. Lyell no llega a esas conclusiones en su libro, pero deja la puerta abierta. Y son por lo menos dos personas las que le toman la idea. Uno es Darwin y el otro es Wallace. Los dos no son los únicos, pero sí cuando leen la obra de Lyell llegan a conclusiones muy similares, como en este caso sería la posibilidad del cambio en las especies. Y este es un libro que Darwin va a leer a lo largo del viaje del Beagle entre 1831 y 1836 y que de alguna manera va a terminar por darle todas las pistas necesarias. Ahora, esas pistas, en conjunto con estas otras, como las que pudo él observar, por ejemplo, durante su estancia en Galápagos, el caso muy famoso, yo creo que todo mundo lo ha escuchado, sobre todo en bachillerato, es el ejemplo más común que quiero entender que se suele presentar al momento de hablar de Darwin y su teoría y sobre todo lo que él va a obtener de los tiempos en Galápagos, pues es el caso de los pinzones, ¿no? Esta relación que al final Darwin no la hace solito, al final del día Darwin hace una serie de colectas de especímenes en las diferentes islas de las Galápagos. Toda esa información se la mandó al que era en ese momento posiblemente la persona más capacitada, incluso tal vez a nivel mundial, en todo el tema de aves, que se llamaba John Gould. Gould, cuando Darwin regresa de su viaje del Beagle, le va a dar una serie de informaciones que con todo el resto de información que Darwin ya tenía, le permitió sacar estas relaciones que ahora más o menos son bastante comunes que se tomen en cuanto a el asunto de los pinzones, que es cada isla de las Galápagos tenía una especie particular de pinzón. Cada uno de estos pinzones tenía si se fijan en la gráfica, tienen un tipo de pico que es diferente, de diferente tamaño, con diferentes funciones, etcétera, y que está en función, además para poder consumir diferentes tipos de alimento, ¿no? Toda esa información no la vio Darwin en ese momento, se la proporcionó en buena medida Gould en su momento, y Darwin lo que hizo con toda esa información, pues ya fue ir juntando de alguna manera las piezas del rompecabezas, ¿no? Aquí solamente rápido para darles una idea de lo que es el archipiélago de las Galápagos hasta el día de hoy. Eh, Depende de quién se los diga, arriba les pongo los nombres en inglés, que son los que utilizan sobre todo en los países anglosajones. Las islas hasta al día de hoy son de territorio ecuatoriano. Sin embargo, depende de la historia. Hay quienes insisten en llamarles por el nombre en inglés, aunque en realidad los nombres habríamos de mencionarlos como son en español, ¿no? Una característica básica de este archipiélago, pues es la distancia a la que se encuentra de la costa de Sudamérica. Estamos hablando de alrededor de 1000 kilómetros. Está lo suficientemente lejos como para permitir lo que al día de hoy se ha conocido en muchos casos como estos fenómenos de especiación, es decir, el surgimiento de nuevas especies, sobre todo en virtud de la distancia geográfica, lo cual, entre otras cosas, impide que pueda haber reproducción entre especies similares, ¿no? Y bueno, aquí les pongo esta foto, que es la foto de una estatua que está en la isla de San Cristóbal, en el lugar en donde presuntamente Darwin puso pie por primera vez en las Islas Galápagos.
Hasta el día de hoy, si hay algo que me impresiona de la estatua, no sé si se alcanza a ver del todo, son las manos. Las manos de Darwin son desproporcionadamente grandes en comparación con su cabeza. No, creo que no es la mejor estatua, pero bueno, eh, por lo menos intenta ponernos en claro el lugar, en este caso, donde Darwin puso el pie en un primer momento en las islas, en un lugar que pues hasta el día de hoy es muy significativo, ¿no? Para cualquier biólogo. Hay un par de estaciones científicas al día de hoy, ahí en lo que es el archipiélago. Una de ellas es lo que es la Charles Darwin Foundation, que tiene un financiamiento desde los Estados Unidos, ya hacen investigación en la región. Y la otra es de una universidad ecuatoriana, que es la Universidad de San Francisco de Quito, que tienen precisamente ahí muy cerquita de esta estatua, en San Cristóbal, tienen un espacio también de investigación bastante llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que saca Darwin de este viaje? Resumiendo, son muchas las cosas que pudo haber sacado de las observaciones, ¿no? Pero pues entre otras cosas, pudo observar fósiles de mamíferos gigantes, perdón ahí por una O que se me fue. Eh, Está esto que es, por lo menos a mí, que me interesan los temas de antropología, es muy interesante. Todo el tema de lo que entrecomilladamente hoy llamamos las razas humanas, los diferentes grupos humanos que habitan en las regiones del mundo. Darwin es la primera vez que tiene la posibilidad, ¿no? De tener contacto con gente de otras nacionalidades, de otros países, incluso físicamente diferentes también. Es un shock importante para él tener este contacto, que de hecho le va a servir muchos años después en sus reflexiones sobre los orígenes de la humanidad, que es otro de los temas que Darwin va a tratar con el paso de los años. Eh, Todos los temas geológicos, hay buena cantidad de momentos a lo largo del viaje en los que Darwin puede observar básicamente los resultados de los temblores, como uno que sucedió en 1831 en la costa de Chile, en Concepción particularmente. Puede observar los diferentes estratos, ¿no? de la Tierra, producto de uno de los terremotos más fuertes que han sucedido en esa región del mundo. Pudo observar una enorme cantidad de organismos, animales, plantas, lo cual le da en pensar en diferentes cuestiones, como por ejemplo esto que se va a conocer como la divergencia de caracteres o las diferencias entre organismos, las separaciones geográficas entre especies, etcétera, etcétera, ¿no? Es un viaje que le da muchísima información a Darwin y que todo esto va a resultar en lo que van a ser sus cuadernos de trabajo. Algo muy importante no es nada más que Darwin se dedicó a observar y demás, ¿no? Aquí la idea es, una vez que todo eso fue observado, ahora había que ponerlo por escrito, había que, se dice, teorizar, había que empezar a sacar alguna conclusión de todo eso que se había observado. Bueno, aquí nada más les pongo por curiosidad algunas de las casas donde es la casa en la que Darwin, después del viaje del Beagle, se quedó en Cambridge, que hasta el día de hoy es una casa que cualquier estudiante puede vivir ahí. No tiene nada de especial, es una casa muy inglesa, eso sí. La casa donde terminó por vivir hasta el final de su vida, la casa en Down, al sur de Londres, en el condado de Kent. Una casa que, como pueden ver, es bastante grande. Hoy en día es un museo, para quienes tengan oportunidad y curiosidad. Es un museo en el cual uno puede encontrar desde lo que Darwin desayunaba hasta los lugares donde Darwin trabajaba, sobre todo con palomas, por ejemplo, o donde observaba a sus hijos. Alguno de sus libros tuvo a sus hijos como protagonistas de todo lo que los observaba en el día a día. Emma, su esposa, que les decía que también pues, era su prima hermana, algo que era normal, común, sobre todo entre las élites aristocráticas de la época, casarse entre familiares, cosa que con el paso de los años terminaba por generar problemas, sobre todo, ya saben, problemas genéticos, siempre llegó a haber algunos problemillas por ahí, pero bueno, Emma terminó por ser una compañía muy duradera, la persona de todas las confianzas
de Darwin a lo largo de su vida, y que siempre fue alguien muy representativo al momento de las diferentes discusiones, incluso estas científicas, que pudo llegar a tener. Una de las grandes preocupaciones de Charles era el que no pudiera en algún momento estar bien con su esposa, con Emma, en ese sentido, ¿no? Esto que les pongo aquí es un ejemplito que es muy famoso de lo que son los cuadernos de trabajo de Darwin. Particularmente este esquema, este lo publicó, bueno, más bien lo hizo, no lo publicó porque estos, estos escritos eran privados, eran donde Darwin especulaba y escribía sobre numerosos temas. Este esquemita lo escribió Darwin entre septiembre y octubre del año de 1837. Este esquema es el que nos permite, a que nos dedicamos a esto de la historia, afirmar que Darwin cambió de idea más o menos en esta época. Es decir, después del viaje del Beagle, después de observar, de recolectar información, de escribir numerosos diarios y cuadernos de trabajo y demás durante varios años, fue hasta este año de 1837 en el que de alguna manera se empieza a notar un cambio en las ideas de Darwin. Este esquemita, que es lo que normalmente se entiende como un árbol evolutivo, en el cual pues podemos ver que hay diferentes ramas, hay algunas que terminan, tiene diferentes letras que ejemplifica, entre otras cosas, la posibilidad de diferentes especies, diferentes organismos relacionados entre sí a partir de un origen común. Es lo que nos da en pensar en el cambio de ideas que sufrió Darwin con el paso de los años y de este proceso de teorizar, ¿no? A partir de todo lo que había leído, escuchado, observado, etcétera, etcétera, ¿no? Este personaje del cual hoy no voy a hablar mucho, pero es un personaje por el cual yo tengo un interés muy particular, muy importante, que es Alfred Russel Wallace. Es un personaje que va a vivir de alguna manera a la par de Darwin. Es un poco más joven, Wallace, de lo que era Darwin, pero es el personaje con el cual se suele asociar en esta idea de el co-descubrimiento de la teoría de la selección natural. Es decir, más o menos de manera casi simultánea, tanto Darwin como Wallace van a llegar a ideas muy similares que van a derivar en lo que va a ser esta presentación, que es un evento bastante famoso, bastante conocido, la presentación conjunta de los documentos de Darwin y Wallace ante la Sociedad Linneana de Londres el 1 de julio de 1858. Esta presentación conjunta a la cual no asistieron ninguno de los dos protagonistas, Darwin, particularmente por estar enfermo, algo de lo que voy a hablar ahorita brevemente, y Wallace porque estaba del otro lado del mundo, básicamente, en una sesión organizada por estos dos personajes, ambos muy cercanos tanto a Darwin y posteriormente a Wallace, como fueron Charles Lyell, del cual ya mencioné en varios momentos, y Joseph Dalton Hooker, un botánico, los dos muy importantes dentro del ámbito de la comunidad científica victoriana, organizan este evento para asegurar, por un lado, la presentación de esta idea conjunta de ambos autores, pero sobre todo en la idea de darle el reconocimiento que se merecía a ambos autores, pero sobre todo a Darwin, porque obviamente mucho del reconocimiento de esta publicación, de esta presentación, va en torno a darle el lugar que en principio Darwin se tenía, sobre todo por el tiempo que había estado trabajando en la teoría, ¿no? Darwin se asume que básicamente desde que baja del Beagle en 1836 hasta esta fecha, 1858, había estado trabajando sin freno total y absoluto en la teoría de la selección natural, pero como les voy a hacer ver, no era lo único que hacía. Darwin, si hay algo que sí tenemos que reconocerle, es que trabajaba muchas cosas, publicó muchísimo, y eso es algo también muy interesante, ¿no? La diversidad de intereses que pudo llegar a tener como naturalista, ¿no?
Esta es una curiosidad. Esta casa, la foto que les pongo aquí a la izquierda, abajo lo que les pongo es una placa que en Inglaterra son muy comunes estas placas azules para mostrar la importancia de un lugar, el que sea, un edificio, una casa, una banca, un jardín, lo que sea. Esta es la casa en la que Darwin estaba al momento de publicar El origen de las especies. Siempre suelo preguntarlo y luego no suena todo lo bien que yo quisiera, pero Darwin, en el momento en el que se estaba publicando El origen de las especies, estaba en el baño, en un baño termal en este caso. Desde que Darwin regresó de sus viajes, de su viaje del Beagle, hay toda una serie de problemas de salud que él fue desarrollando con el paso de los años, que lo llevaron, entre otras cosas, pues a visitar cualquier cantidad de baños termales que había, sobre todo en el norte de Inglaterra, abundan muchísimo este tipo de espacios, los baños termales, en la búsqueda de alguna solución a sus problemas de salud, ¿no? Esos problemas de salud, se ha hablado mucho que derivado del viaje del Beagle, se hablaba de que podía haber tenido el mal de Chagas, producto de pues, el piquete de algún insecto, y que esto le pudiera haber generado una suerte de fiebres, por ejemplo, o cosas por el estilo. También siempre se ha hablado mucho de que Darwin en algún momento tenía pues, una serie de enfermedades psicosomáticas, es decir, tenía a veces tanto estrés y tanta preocupación en algún momento que podíamos pensar que él mismo se generaba las enfermedades, etcétera, ¿no? Sin embargo, y eso es una curiosidad que la pueden encontrar en este librito que se llama Darwin in Ilkley, cortesía de dos autores, Mike Dixon, que es un médico, y Gregory Radic, que a mucho orgullo fue mi tutor de doctorado, plantean una posibilidad muy terrenal de qué era lo que Darwin tenía, de qué era, cuál era la enfermedad de Darwin. Y es que aquí algo que es muy importante es reconocer la capacidad de observación y de descripción del propio Darwin. A partir de eso, tienen esta pequeña gráfica que ellos sacan en este libro, que básicamente todos estos síntomas que el propio Darwin menciona a lo largo de sus diarios, de sus cartas, etcétera, la conclusión es bastante más terrenal a veces de lo que uno quisiera. Es probable que Darwin haya estado enfermo de intolerancia a la lactosa. Era muy recurrente en él que cuando llegaba a estos espacios como los baños termales en general, se acostumbraba que la dieta que le daban era básicamente una dieta a partir de vegetales, una dieta vegetariana. En cambio, cuando él llegaba a su casa, la dieta cambiaba radicalmente y era una dieta básicamente a partir de lácteos. Al parecer, ese era el gran problema que Darwin tenía. El problema es que la intolerancia a la lactosa no era reconocido como una enfermedad como tal en esta época y por lo tanto no había un diagnóstico apropiado. Por lo tanto, nunca lo supo tal vez en vida Darwin. Esta es una reconstrucción histórica que a mí en lo particular me hace mucho sentido y que logra explicar, entre otras cosas, por qué Darwin no solía salir mucho de su casa más que ir a los baños termales. Darwin, desde que regresó del Beagle, no era alguien que fuera muy afín a las reuniones, por ejemplo, académicas. Era más fácil que la gente lo fuera a ver a su casa, a platicar con él o lo que sea. En parte posiblemente por la idea de que pues estando en casa se pueden controlar ciertas situaciones que en ocasiones no quisiéramos que se dieran, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es una idea que puede terminarse por explicar y que deriva en buena medida pues de las propias observaciones que hizo el propio Darwin a lo largo de su estancia en estos baños, particularmente en este lugar que se llama Ilkley, que es un pueblito muy chiquitito que está al norte de Inglaterra, de hecho muy cerca de donde yo estudié y el cual tuve oportunidad de conocer en varios momentos. El único esquema del origen de las especies, que siempre es interesante mencionarlo, es el único esquema que de alguna manera es una versión mucho más actualizada, modernizada, si quieren verlo así, del otro esquema que les enseñaba anteriormente, el esquema del árbol de 1837,
Este es un esquema que para Darwin, sobre todo, busca explicar diferentes cuestiones, busca explicar la divergencia de las especies, busca explicar el origen común de las especies. En este caso, la imagen, si se fijan, está cortada. Abajo de las letras hay unas líneas que realmente van hacia abajo en la idea de que eso va a llegar a un origen común. Eso se presupone por el contexto en el cual se plantea la propuesta, ¿no? Pero este árbol en sí es un esquemita que pues, nos sigue dando cualquier cantidad de material de discusión, de especulaciones también, a muchos niveles, ¿no? Y es aparte la característica de ser el único esquema que ustedes pueden encontrar en el libro de El origen de las especies, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, lo que quiero ahora es nada más mostrar un poco que esta carrera del naturalista de Darwin no se centró única y exclusivamente en la teoría de la selección natural. Al contrario, fueron varios los temas, por cuestiones de tiempo y de espacio, nada más me voy a centrar en algunos libros que me parecen muy significativos por diversas razones que ahorita explicaré y que sobre todo muestran los intereses, si caben, mucho más variados de Darwin en algún momento, ¿no? Por ejemplo, este libro, que es muy poco conocido y creo que mucho menos leído de lo que debería de ser, la traducción es a veces un poco compleja, como ya ahorita haré ver, que habla sobre orquídeas, sobre las orquídeas de Inglaterra y los procesos de polinización. La característica fundamental de este libro es que el término que Darwin utiliza en el título para hablar de, aquí lo traduje como estrategias, normalmente también se suele traducir como formas. Contrivance, que es un término muy propio de los teólogos naturales, es un término que ante todo buscaba reflejar la perfección de la naturaleza, algo en lo que de alguna manera Darwin está dando por sentado en esta obra, ¿no? Insisto, es uno de sus libros, además de botánica, que es uno de los aspectos tal vez menos abordados y menos reconocidos en el caso de Darwin, además de dedicarse pues, a la colecta de insectos en un principio, de la geología, por ejemplo. Con el paso de los años, uno de los temas que tal vez más le llamó la atención y más se dedicó a ello fue la botánica. Es que no fue el único. Por ejemplo, este otro, Variación de plantas y animales en estado doméstico, es un libro en el cual de nueva cuenta retoma toda la historia de la cuestión de la botánica y la importancia en este sentido dentro de todo el estudio de la naturaleza y sobre todo en un aspecto que va a ser fundamental para el desarrollo de su teoría de la evolución, pero mucho más allá, que es el papel de la domesticación, una situación, un aspecto que normalmente es mucho, muy retomado en diversas obras, sobre todo pues, con plantas, se habla mucho de la domesticación de plantas. Darwin es un tema que buscó retomar en diversos momentos de su vida y que de nueva cuenta no ha sido en muchos casos valorado del todo, ¿no? Este libro, que pues, a mí es de los que más me interesa por razones personales, que El origen del hombre o La descendencia del hombre, la traducción más literal, que es el libro que Darwin propiamente va a enfocar en el tema de evolución humana, del origen de la humanidad. Un libro muy y que viene pues, a meter a Darwin a una discusión que llevaba muchísimos años. Esta discusión sobre el origen de la humanidad es una discusión que, sobre todo en Inglaterra, por lo menos desde la 1860, después de la publicación del origen de las especies, explota a muchos niveles. Darwin no se mete hasta esta época, en febrero de 1871, y da su particular visión de cómo entender el origen de la humanidad en este caso, y sobre todo el libro, en realidad, más que hablar de el origen de la humanidad, es un libro que se dedica mayormente al tema de la selección sexual, que es un tema que también va a ser de un interés primario para Darwin y que también va a compartir con otros como con Wallace, por ejemplo, ¿no? Otro libro que este también siempre es muy llamativo, el de la expresión de las emociones en los hombres y los animales,
Este en buena medida es un libro que deriva de las propias observaciones de Darwin con sus propios hijos. Mucho de lo que ahí termina por expresar, tiene que ver todo con el proceso de observación que durante muchos años fue realizando Darwin con sus hijos y que le permitieron, pues, entre otras cosas, hacer como que estas similitudes, estas relaciones eh, naturales entre los seres humanos y los animales, por lo menos con los mamíferos, sobre todo superiores en este caso, ¿no? Y bueno, todo esto lo menciono en parte como un reflejo de un personaje mucho más complejo, de mucho más allá, sobre todo de lo que sería la teoría de la selección natural, que siempre es un tema pues, que todo el mundo conoce, más o menos, ubica, etcétera. Darwin fue mucho más complejo, fue un naturalista que incluso abarcó muchos otros temas. Aquí no me estoy metiendo con otros de sus libros, como los que se refirieron a los arrecifes de coral o las lombrices de tierra, por ejemplo, que también fueron libros que fue él trabajando a lo largo de los años. Lo que quiero que vean también es un personaje que hizo muchísimas cosas al mismo tiempo, trabajaba en varios libros al mismo tiempo, tenía el tiempo, tenía los recursos para hacerlo, eso sí, es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, independientemente, fue un hombre sumamente productivo y que muchas de estas ideas pues terminaron pues siendo fundamentales para el desarrollo no solamente de la biología, sino de muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Y bueno, solamente como curiosidad les pongo aquí un par de obituarios de los muchísimos que se sacaron en su momento, en abril, a mediados de abril de 1882, cuando Darwin fallece. Y bueno, esta curiosidad que, bueno, Darwin al final, a pesar de muchas de las discusiones que siempre ha habido, fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, ahí a un ladito del Parlamento británico en Londres, con la curiosidad siempre de que Darwin está a los pies de Newton. Ahí están muchos de los grandes hombres de Inglaterra. Y bueno, Darwin en este caso ahí quedó junto con Newton y otros muchos, ¿no? Y bueno, con esto nada más quiero cerrar agradeciendo. Esto forma parte de un proyecto en el cual estoy involucrado el día de hoy, un proyecto PAPIT aquí en la UNAM con la doctora Erika Torrens, que se llama Deconstruyendo el Darwinismo hacia una nueva historiografía. Y que bueno, la intención ante todo es movernos un poco de lo que siempre se ha dicho, sobre todo con personajes como Darwin, el darwinismo y demás, hacia nuevas formas de entender y de promover la historia de la ciencia. Y con esto voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias a todas, a todos por escucharme. Gracias. ¿Nos escucha? Ah, sí. Muchas gracias, doctor. Estoy en mute, no puedo desbloquear. Ya, perdón, muchas gracias por esta asombrosa recorrido por la historia de la ciencia victoriana y pues por la importancia de Darwin y sus contemporáneos hasta hoy en día. Y bueno, pues sin más por el momento le entrego los micrófonos al Dair para que si hay alguien interesado en preguntarle aquí al especialista en la época victoriana y en Darwin, pues con todo gusto pueda responderse. Yo quería decir nomás algo, es que estuve haciendo el recorrido. Muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante. Pero me da mucho gusto que ya tenemos un participante del Perú, porque empezamos a hacer también ahora, pues bienvenido, compañero de Perú. Me da mucho gusto que estés presente en esta reunión de pues varios compañeros de México y bienvenido, Perú. Nada más quería decir. Bueno, pues me uno a estas bienvenidas. Y bueno, mientras alguien rompe el hielo, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat o pueden levantar la mano si es que lo consideran también, para poder hacernos llegar todas sus preguntas, sus comentarios y demás. Mientras tanto, les recordamos que el 18º concurso Leemos la Ciencia para Todos sigue abierto. Tenemos todavía muchos meses para realizar algunos de los trabajos y para quienes no conozcan el certamen, se trata de realizar un texto, ya sea resumen o reseña, de acuerdo a su edad,
Este texto puede ir de 2 a 4 cuartillas o de 4 a 7, dependiendo de la categoría. Y se trata de leer alguno de los libros de la colección Leamos la Ciencia para Todos, que son ya 260 títulos divididos en 11 áreas temáticas. Para todos los gustos hay obras importantes. Lorena, mi compañera, les mencionó uno, Las Musas de Darwin, del doctor José Sarucán, relacionado con el tema que nos compete el día de hoy, aunque como les digo, si les gustan las matemáticas, o si prefieren la biología, o si prefieren la ecología, la física, tenemos mucho que decir. Bueno, tenemos aquí a una señorita, a Elba, Memija Viña. Vamos a permitirte abrir el micrófono. Ha levantado la mano, a lo mejor tiene algún comentario importante que hacer. Si me ayudan, por favor, mis compañeros. Elba, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan? Listo, todo correcto. Por favor, Elba, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Entre las fuentes que mencionaban de Darwin, mencionan muchas publicaciones, las anoté algunas porque me interesan como fuentes, pero estas obras, estas publicaciones en el Fondo de Cultura Económica o alguna otra editorial ha publicado algo sobre estos libros, por ejemplo, por decir uno de los que mencionaron, la variación de animales y plantas en el estado doméstico, la expresión de las emociones en el hombre y los animales. O sea, hay varias, mencionaron varias, las estrategias de las orquídeas británicas, todo eso. ¿Existe alguien que haya publicado o esas obras publicaron ahorita, mostraron las fotografías de algunas de las portadas de esas publicaciones, pero no sé si ustedes tengan conocimiento si existen al alcance del público? Gracias. Bueno, si puedo responder en parte a eso. Adelante, por La favor, obra de doctor. Darwin está disponible de manera gratuita en Internet. Si acaso la mayoría de la obra de Darwin no está traducida al español, por lo menos, a ver, voy a poner aquí en el chat, voy a poner una página que es donde, ay, si es que, ah, perdón, es que por alguna razón me está fallando la página. No, ya aquí está, ya, perdón. Aquí está, permítanme. Aquí en el chat les voy a poner esta página que es una página libre, gratuita, en donde básicamente puede uno encontrar todo, absolutamente lo que Darwin haya publicado. Está casi todo en inglés. Hay algunas traducciones al español, sobre todo las traducciones que no están bajo derecho de autor, algunas traducciones del siglo XIX, principios del XX se pueden encontrar ahí, pero todo, absolutamente todo lo que está en esta página que se llama Darwin Online está gratuito y abierto al público. Hay algunas colecciones que sí se han fomentado en los últimos años, se han hecho varias traducciones al español. Particularmente yo participé de una que creo que todavía siguen por ahí y ahí sí, que si me ayudan porque no sé si los libros los vende el fondo, espero no, a ver si no lo estoy regando. Es una colección que por lo menos aquí en México la ha estado editando la Academia Mexicana de Ciencias en conjunto con la UNAM, en conjunto con el CSIC de España, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y una editorial que es la editorial Catarata, también de España. Se conoce como la Biblioteca Darwiniana. Es una colección en la cual hay sí de manera muy amplia todos estos libros mencionados. De alguna manera ya fueron publicados, tanto los que hablan de las correspondencias, se han hecho nuevas ediciones del origen de las especies, del origen del hombre, de variación de plantas y animales, del de las orquídeas, no sé, hay muchísimas de ellas. Tendría yo la duda personal de si está disponible a través del fondo. Luego a veces creo que no es tan fácil de conseguir, pero sí están traducidas casi todas al español en esa colección, la Biblioteca Darwiniana, para ubicarla. Ay, pues lamentablemente no han llegado todavía al fondo estas obras. Me parece que está nada más en la UNAM, en las librerías de la UNAM, me parece nada más. Y de los otros primeros 3 libros que mencioné, sí están a la venta
en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Me parece que hay otra preguntita. Así es. Bueno, pues les agradecemos a todos los que nos están haciendo llegar sus comentarios. Y tenemos una pregunta de un estudiante de la Prepa 5 del grupo 516. Él se llama Leonel y pregunta, ya hablamos platicado un poco de esto sobre la charla, pero vamos a adentrarnos un poco más. Él nos comenta que pues conoce que durante la época victoriana o en la época en general en la que vivió Darwin, tanto la ciencia como las publicaciones estaban fuertemente influenciadas por la religión. ¿Qué nos puede decir sobre esta influencia, doctor? ¿Qué tipo de influencia tuvo en Darwin toda esta época, toda esta influencia de la religión? Ok, muchas gracias por la pregunta. A ver, es un tema siempre muy polémico. Yo en lo particular, desde ahorita lo digo, yo tengo una opinión muy particular que no necesariamente es la de muchos otros historiadores. En particular, yo lo que diría es esto. La época de victoriana es una época que a pesar de todo el avance científico, es una época religiosa. Es una época en la que lo religioso está por todos lados, en todos lados todo tiene que ver con lo religioso. Y la ciencia también. Esa es una característica muy importante de la ciencia victoriana, que la ciencia victoriana tenía todo que ver con lo religioso. Es decir, quienes de alguna manera hacían la ciencia eran gente eminentemente religiosa. El propio Darwin es un personaje que, como dice alguno de sus biógrafos, era un personaje muy ambiguo. Es decir, no era a veces muy directo en la manera de decir las cosas, como que le gustaba darle un poco de vueltas, y parte de eso tenía que ver con ciertas inseguridades, con ciertas, intentar evitarse discusiones que a veces eran como muy álgidas, ¿no? Por ejemplo, todas las que tienen que ver con lo religioso. Pero Darwin, en algunos momentos, su obra sí refleja muchas discusiones religiosas de la época. Hay algunos trabajos, sobre todo más o menos recientes, hay algunos artículos por ahí que hacen ver cómo Darwin en su obra, incluso en obras tan conocidas como El origen de las especies, por ejemplo, de alguna manera tiene interés en temas de discusión teológica, ¿no? O sea, de alguna manera la misma obra de Darwin refleja ciertos aspectos de discusiones que podrían ser considerados exclusivos de los teólogos. Y Darwin es que también estaba interesado de alguna manera en esos temas. La manera de saber esto es, por ejemplo, en esta página que les daba de Darwin Online, hay curiosidades muy interesantes. Por ejemplo, los diarios de Emma, de su esposa, nos hacen ver que uno de los grandes hobbies, de los pasatiempos que solían tener ambos, era leer la Biblia y comentarla entre ambos y discutirla entre ambos. Es decir, tenían ese interés común, sabiendo que a lo mejor tenían opiniones diferentes o que tenían a lo mejor opiniones encontradas y demás, pero parte de sus pasatiempos, por decirlo de alguna manera, involucraban este tipo de discusiones, ¿no? Entonces Darwin lo que sí es que va a ser un personaje muy cuidadoso, sobre todo en lo público. Mucho de lo que sabemos de su influencia o de su relación con lo religioso, lo sabemos gracias a la correspondencia, que es muy amplia, la correspondencia de Darwin, pero también gracias a sus cuadernos de trabajo, su autobiografía, etcétera, dejan ver una relación muy particular, muy personal, si cabe, muy poco ortodoxa en ocasiones con lo religioso. Pero incluso aquí me permito retomar un poco de memoria algunas de las cartas en las cuales a pregunta expresa de un divulgador de la ciencia de la época le preguntaba a Sacco, Mr. Darwin, ¿es usted ateo? Y Darwin decía que no, que Darwin él mismo decía, no, nunca lo he sido, nunca he negado la existencia de Dios y no me importa. Simplemente, tal vez con el paso de los años, la mejor manera de describirme sea la de un agnóstico. Es decir, alguien que realmente ni le va ni le viene si Dios existe. Simplemente fue cambiando con el paso de los años de ser un creyente a un agnóstico y así se quedó, pero digamos que su relación con lo religioso siempre ha sido
sumamente polémica, pero creo que nunca estuvo ajeno a ella. Al contrario, era partícipe por lo menos en lo privado. Ahí sí. En lo público siempre fue mucho más cuidadoso. Demasiado a veces, creo yo. Pero bueno. De acuerdo, doctor. Bueno, pues sí, se nota incluso la influencia de la teología en esta palabra que nos decía, la difícil de traducir, que recogió de diferentes fuentes de los teólogos. Mientras alguien más rompe el hielo en el chat de Zoom, vamos a pasar a las preguntas de Facebook y para ello le cedo el micrófono a mi compañera Adriana. Adelante, por favor. Gracias, Aldair. Bueno, pues antes que nada agradecer a todos los que se conectaron por Facebook, entre ellos persona de Iztapaluca, de Veracruz, de Hidalgo, otro de Perú, Ciudad de México y Tlaxcala. Pues muchas felicitaciones, doctor, por su charla. En general, Prudencia Lenón dice, excelente charla, siempre les habla de Darwin a mis alumnos y siempre llegamos a la conclusión. ¿Qué hubiera pasado si Darwin hubiera conocido a Mendel? Lo pone como en forma de pregunta. ¿Qué piensa acerca de esto, doctor? Hay una cierta idea de que, de hecho, Darwin conoció a Mendel. Particularmente, sabemos que parece que en su biblioteca personal llegó a tener los escritos de Mendel. Lo que más o menos podemos tener claro es que, uno, Darwin no lo leyó directamente. La que leía alemán en esa casa era Emma Darwin. Entonces, quien lo pudo haber medio entendido o no, era Emma. Segundo, el estilo del escrito de Mendel es un tipo de escrito que era muy diferente de lo que el propio Darwin podía haber conocido, de lo que incluso se podía entender como historia natural o como biología en Inglaterra. Entonces lo más seguro es que posiblemente no hubiera pasado nada, porque posiblemente no lo hubiera entendido. Darwin no tenía la formación que Mendel sí tenía. Mendel tenía una formación básicamente de físico, entonces por eso la cercanía con muchas de las propuestas pues relacionadas más con cuestiones de matemáticas, estadística, etcétera, etcétera. La formación de Darwin no era esa, era muy lejana, y entonces posiblemente no hubiera pasado nada. O sea, porque de hecho eso es algo que pasó en general con la obra de Mendel. Se habla mucho de que la obra de Mendel se publica en el año 1866 y se redescubre de alguna manera, tres autores independientemente en el año de 1900, de manera independiente, llegan a conclusiones similares sobre la obra de Mendel. Y lo que se suele asumir es que, bueno, se necesitaba cierto enfoque, ciertos antecedentes que permitieron que pues esos tres autores lo pudieran entender, cosa que Darwin y muchos otros durante el siglo XIX pues simplemente no tuvieron los elementos para poder hacerlo, ¿no? Y eso habla un poco de la oscuridad también que, en la cual se mantuvo, por ejemplo, la obra de Mendel, entre otros, ¿no? Pero creo que esa sería una respuesta rápida. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hay otro, bueno, como le decía, comentarios de muchas felicitaciones por su charla. Y Sergio Salvador dice, muchas gracias, doctor Rodríguez, por su charla. Agradezco pueda recomendarme algún libro sobre Darwin para alumnos de nivel primaria. Ya nos había comentado ahorita de la página, ahí encontramos todo hasta de nivel primaria. No, esta página que les recomendé es una página que por lo menos estoy ahorita recapitulando, cosas para niños, como para primaria, no. Eh, es que sí tengo en la mente algún libro que está enfocado precisamente en Darwin para niños, pero no tengo el dato a la mano. Se los puedo facilitar a ustedes después ya que lo tenga para que se los puedan hacer llegar, porque en este momento no lo tengo, pero sí sé de alguno que otro que se han enfocado más bien en presentar las ideas de Darwin, o en este caso para niñas de primaria, ¿no? Porque Ah, ahorita ok, no lo doctor. tengo. Y algunos recursos en internet también que pueden ser de utilidad en ese sentido. Pero se los paso después. Ay, sí, por favor, doctor, porque pues sí Cuando, es muy interesante desde nivel primaria empezar a incentivar a los niños. cuando, Eh, perdón, ay, cuando se publique el video, vamos a colocar en la descripción todos los recursos y enlaces que se han compartido aquí en el chat y los que el doctor nos haga llegar después para que estén a la mano. Entonces, ahí mismo en el video van a poder ver la charla de nuevo y van a poder acceder a estos enlaces.
Perfecto. Ok, muchas gracias. Pues listo, Aldair. Ya son todas las preguntas por Facebook y pues agradecemos a los que se conectaron a través de esa vía. Bueno, doctor, muchas gracias, Adri, y muchas gracias a nuestros compañeros y amigos de Facebook. Ahora volviendo a las preguntas de Zoom, hay una que tiene un poco de, bueno, me parece que está relacionada con la pregunta anterior, sobre qué hubiera pasado si hubieran conocido y esta parte, ¿no? La pregunta es de María Fernanda Ríos Ávila. Y es que esto lo digo porque casi al principio, doctor, usted nos hablaba del tío de Darwin, el buen Erasmus, que él ya tenía una idea, una concepción transformista de la vida orgánica. La pregunta es, los aportes de Darwin a la ciencia son bien conocidos, pero si él no hubiera hecho esas aportaciones, ¿cuánto tiempo se habría tardado alguien más en hacer estos descubrimientos? Sí. Ok, gracias. De hecho, hay un libro que de hecho propone esta idea, que creo que no se ha traducido al español, pero que básicamente se llama algo así como Darwin borrado. Y se pregunta precisamente esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Darwin no hubiera existido, ¿no? Yo difiero totalmente de las conclusiones del libro, porque básicamente dice que nadie hubiera llegado a esas conclusiones. Yo creo que sí, yo creo que sí, no se hubiera tardado tanto. ¿Por qué? Desde cierto punto de vista, las ideas de Darwin terminan por ser un reflejo de pues muchas de las discusiones de la época. El simple hecho de que alguien como Wallace hubiera llegado a ideas básicamente iguales, muy similares, en un periodo incluso en un periodo muchísimo más corto que el de Darwin, creo que es el mejor reflejo de que no hubieran tardado tanto. También, de hecho, el propio Darwin en algún momento tuvo que aceptar que muchas de las ideas que él planteaba, en particular la idea de selección natural, es una idea que tenía una historia mucho más antigua y que que había habido muchos otros autores, entre los cuales se incluía a su abuelo, por ejemplo, pero también otros muchos que de alguna manera habían estado jugueteando con la idea, ¿no? Ahora, si nos ponemos muy exigentes y decimos, es que ¿quién hubiera llegado antes, por decir, o después, a exactamente las mismas ideas de Darwin? Eso sí, pues está muy difícil, ¿no? Pero, digamos, hay ciertas similitudes en el desarrollo de las ideas de otros autores, como el caso del propio Wallace, pero también de otros, que pudieron haber llegado a una teoría de la evolución más o menos igual de consistente, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre pensando en que creo que algo importante en estas pláticas siempre tiene que ser, la ciencia no la hace una persona, la hacemos muchas, ¿no? Darwin es uno que sí hizo muchísimas cosas, es súper importante, pero la idea es que él no trabajaba solo, ¿no? Había otros muchos, otras muchas que trabajaron a la par de alguna manera, que pues en esa relación de ideas que se pudo ir haciendo, antes o después hubieran llegado muchos o muchas otras ideas similares, parecidas, no iguales, eso sí lo veo básicamente imposible, pero sí algo similar pudiera haberse dado, ¿no? El caso más notorio, pues me parece que es el de Wallace, ¿no? Por la cercanía de ideas, por la temporalidad, ¿no? Porque es básicamente al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Con Wallace creo que hay que organizar otra plática para hablar de las particularidades de sus ideas que pudieran ayudar o no a que hubiera llegado a este tipo de ideas más cercanas a las de Darwin. Claro que sí, doctor. Si está usted de acuerdo, en algún otro momento nos ponemos a su disposición y con mucho gusto la realizamos. Y bueno, Gracias. doctor, relacionado un poco con lo que usted comentaba en su última respuesta, estas redes humanas, por así decirlo, ¿no? Durante la charla nos hizo saber de manera muy extensa muchas influencias de Darwin. John Edmondson, Robert Edmund Grant, la parte de la filosofía de la ciencia de William, no sé cómo se pronuncia, Whewell, algo así, John Herschel, bueno, la geología también, el William Paley y la parte de teología. ¿Cuál considera usted que fue la mayor influencia de todas en Darwin? Yo diría que fueron dos. Una fue la obra de Malthus, la obra del ensayo sobre las poblaciones humanas, y la otra es Lyell, con el libro de Principios de Geología.
Por lo menos en términos de historia, en los últimos años, en alguna época se destacó más el papel de Malthus, sobre todo por todo el impacto de la teoría económica y demás en el desarrollo de las ideas. Eh, yo, por otro lado, yo sí estoy muy convencido en los últimos años de que la obra de Lyell fue fundamental para que terminara, como que darle el último empujón, como que cerrara un poco el círculo de lo que había estado pensando Darwin durante muchísimos años, y que además son las dos influencias son comunes con Wallace. Eso es otra particularidad, que tanto uno como otro leen a Malthus, leen a Lyell y terminan por llegar a ideas más o menos similares. Pero yo pensaría que son esas dos, sin demeritar las otras, ¿eh? O sea, por ejemplo, los casos de los filósofos como Herschel, como Hewell, o los geólogos como Sedgwick y muchos otros. Yo creo que al final del día, las más importantes, yo creo que son esas dos. Malthus por un lado y por el otro lado Lyell. Y ese es en ese conjunto que se van como que armando, terminando de armar el rompecabezas, que termina por ser la teoría de la selección natural para Darwin y también para Wallace. Una parte, digamos, el tratado de economía y por otra parte el tratado de geología. Y bueno, doctor, relacionado con esto, Gretel Morán nos hace una pregunta que cae perfectamente. ¿Quién considera usted que tuvo más peso, su familia o los contactos, por así decirlo, de Darwin, en cuanto a esos factores que le ayudaron a, a ser tan estudioso como lo fue? Yo creo que ambos, en diferentes momentos. Por ejemplo, es que estoy pensando, la familia en un sentido amplio, no solamente su padre, su madre, sus hermanas, fueron como que muy importantes, por ejemplo, en su juventud. En uno de los últimos libros, tal vez en uno de los libros más interesantes que se han publicado de Darwin en los últimos años, que se llama, creo que tampoco ha sido traducido al español, que es una lástima, que se llama La causa sagrada de Darwin. Ahí se destaca mucho, por ejemplo, el papel que jugaron la familia, sobre todo las hermanas, por ejemplo, en influir en Darwin en torno al tema de la esclavitud y el origen de la humanidad, y la idea de cómo Darwin desde el campo de la ciencia podía aportar a algo que las hermanas estaban aportando, sobre todo en términos sociales y políticos, por ejemplo, ¿no? Su papá, pues digo, es que fue fundamental en un momento dado en presionarlo, en el peor de los sentidos, a estudiar, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, pues la red de contactos que fue generando Darwin, merced a las propias relaciones familiares, que eso también tiene mucho que ver. La familia, eh, tanto los Darwin como los Wedgwood, es una familia con un lugar social muy importante, lo cual pues les generaba pues la posibilidad de tener muchísimos más contactos. Creo que van de la mano, ¿no? En la medida de red de contactos que fue generando con el paso de los años, pues una parte es pues la que él mismo se fue generando, pero otra parte es lo que la propia familia le fue dando en cierta medida, ¿no? Entonces yo creo que también no me gustaría darle tanto más peso a la familia o a los contactos, sino que creo que es el conjunto de ambos lo que le pudo ayudar a generar estas influencias que pues terminaron por ser definitivas en ese sentido, ¿no? Correcto, doctor. Y bueno, para aquellos que estén más interesados en bibliografía, tenemos una recomendación de Cesari. Él nos dice, o ella nos dice, uno de los libros que más me ha gustado sobre la vida de Darwin es el de Desmond Moore, un evolucionista atormentado. Muy interesante visión de su personalidad, nos dice. Que casualmente es el que tengo aquí, la versión en inglés. Sí, de hecho, yo tengo que hacer el gol, ni modo. Es la biografía que más me gusta. Digo, no es una biografía chiquita, eso sí, es un tambachote, pero es la que más me gusta. Es muy detallosa, es muy detallista, es una lectura muy pesada. Desmond y Moore son dos autores los cuales tengo el gusto de conocer, pero que al mismo tiempo son muy pesados, pero me parece que es un libro que vale muchísimo la pena por la cantidad de información que proporcionan, ¿no? Vale muchísimo la pena. Y el libro que mencionaba de la causa sagrada también es de ellos.
de ellos dos. Ese libro lo publicaron en 2009 y es una extensión de alguna manera de esta otra biografía que publicaron originalmente en 1991, si no me falla la cabeza. De acuerdo, doctor. Bueno, pues les agradecemos, bueno, si alguien más gusta hacer una pregunta, pero mientras tanto aprovecho este tiempo para agradecerles a todos los compañeros del CECIT 10, de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 que nos acompañaron, a la maestra Paula Susana Larios, a Iván Moreno, que también ya nos ha acompañado, a Carla Nayeli Padilla, en fin, y a todos los que se han... Vocacional 10. Es el CECIT 10, vocacional 10, así es. Ok. Así es. CCH Muchas Naucalpan gracias. también estuvo presente. Y entre otros más también. Y otros profesores que también son de Prepa 6, Prepa 2 y demás también, que tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros. Pues, muchas gracias a todos. Yo, pues, es todo por mi parte, doctor. Le agradezco estas respuestas y, pues, yo los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas Ay, pues, gracias. sí, sin más por el momento, pues damos por concluida esta maravillosa charla que impartió el doctor Juan Manuel. Si quieren volver a revivir los momentos de esta charla, va a estar, lo vamos a subir más bien en el portal de Facebook que tenemos, de la Ciencia para Todos. Y pues nada más los invito a que consulten nuestra página de Facebook con las nuevas fechas que vamos a tener de las charlas con más investigadores. Y pues les agradezco a todos su presencia este día. Y muchas gracias de antemano, doctor Juan Manuel, por una maravillosa charla. No, muchísimas gracias por la invitación de nueva cuenta a todos ustedes, a todas ustedes, al Fondo de Cultura por abrir este espacio y de nueva cuenta, pues, encantadísimo, de verdad, espero que les haya agradado, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimo.